El silencio en aquel corredor antiguo tenía un peso distinto, una promesa helada que se adhería a tu espina dorsal antes incluso del primer destello de luz en tu linterna tambaleante. Sentiste el polvo grueso y seco de la arena que se colaba entre tus dedos mientras te arrastrabas lentamente por el pasaje estrecho de la tumba. El aire, pesado y viciado, apestaba a piedra húmeda y a cera de vela apagada, y tus músculos, ya cansados, protestaban con cada movimiento que te obligabas a dar. Apenas recordabas cómo habías llegado hasta ahí, sumergido en una penumbra interminable donde las sombras parecían susurrar secretos que no deseabas escuchar. Tus pasos eran lentos, casi calculados, y el roce áspero de tus ropas contra las paredes de piedra rugosa se mantenía constante, un recordatorio silencioso de la soledad y el peligro latente. En un mundo donde un simple toque de batería insuficiente perturba la mente con facilidad, la desesperación ante la antorcha moribunda en las profundidades de esta tumba parecía multiplicarse por 1000. El pasaje se estrechaba más allá de tu vista, engullendo toda la luz visible, devolviendo el mundo a un oscuro abrazo casi absoluto. Cada inhalación traía consigo un aroma denso, una mezcla de humedad estancada y cera consumida, que se alojaba en tus fosas nasales y parecía no querer irse. Con la punta de tus dedos exploraste la textura de la piedra cercana, fría, rugosa, salpicada de pequeños fragmentos que golpeaban tu piel con la insistencia de una verdad implacable. Repetías casi sin pensar el análisis cuidadoso de cada superficie, cada esquina, la pared a tu izquierda, la grieta repentina, el suelo cubierto por una fina capa de polvo que amortiguaba tus pasos. Vislumbraste un instante fugaz de esperanza cuando una brisa leve acarició tu rostro, llevándote un aliento de aire más fresco que la tumba misma. Por un momento, tu pecho se expandió con un suspiro sutil, como si el tiempo distrajera su paso para ofrecerte un breve respiro. Pero la penumbra regresó con el mismo peso, envolviéndote nuevamente en su manto silencioso y opresivo. Tu mano temblorosa palpó la linterna mientras, sin querer, rozaste una protuberancia en la pared. Un leve sonido metálico resonó a lo lejos, un eco apenas perceptible que hizo que tus sentidos se agudizaran por una fracción de segundo. La amenaza invisible de la maldición se reavivó en tus pensamientos, no como un susto, sino como una presencia constante, un susurro que crecía bajo la superficie. La lógica decía que podría tratarse del goteo constante de agua en algún lugar, pero algo en la oscuridad sugirió que la tumba guardaba más secretos por descubrir. Con lentitud casi exasperante, preparaste tu siguiente movimiento, consciente de que cada acción podía ser decisiva. Entonces, a lo lejos, una sombra se deslizó entre las grietas más profundas, casi imperceptible, invitándote a ir aún más allá, en esa espesura misteriosa que cubría este lugar antiguo y olvidado. Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, comprueba rápido si sigues suscrito. A algunos les desapareció el botón y no quiero que te pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas y qué hora es por ahí. Tu interacción mantiene este rincón de calma vivo. Gracias por ser parte. El aire en el pasaje se volvía más denso conforme avanzabas. Cada aliento una mezcla pesada
que llenaba tus pulmones con un cansancio creciente y una leve opresión. La linterna, con su luz trémula, apenas sobresalía del círculo pequeño e inseguro que iluminaba frente a ti, mientras las sombras parecían agazaparse justo más allá de ese delicado límite, esperando, silenciosas en la oscuridad absoluta. Tus dedos seguían explorando la piel áspera de la piedra, descubriendo grietas y asperezas que contaban historias milenarias. Cada centímetro una membrana frágil entre el mundo que habías dejado atrás y el desconocido que se abría ante ti. Los pasos, lentos y cuidadosos, hacían eco contra las paredes de ese corredor tan estrecho que en ocasiones sentías la cercanía del frío de la roca a ambos lados como si te apretara en un abrazo sombrío. El polvo tapiaba el suelo, huérfano de vida, amortiguando el sonido de tus movimientos y permitiéndote avanzar sin revelar demasiado. Cada partícula parecía contener el suspiro de siglos, un testigo silencioso que no se atrevía a traicionarte con un sonido inoportuno. De repente la delgada brisa que había sentido momentos atrás regresó, rozando tu rostro y haciendo bailar leves motas de polvo en el escaso haz de luz. Era como un suspiro fresco, fugaz, un respiro del tiempo detenido, que parecía querer recordarte que aún había aire para llenar tus pulmones, aún algo de vida en aquel lugar olvidado. La humedad se hacía más palpable, un aroma a tierra mojada y piedra vieja que se colaba con insistencia entre la enrarecida atmósfera, acariciando tus fosas nasales con una mezcla que resultaba a la vez inquietante y extrañamente familiar. Tus manos rozaron una protuberancia irregular en la pared, y un sonido metálico, apenas perceptible, reverberó en la distancia. Te detuviste, la respiración contenida, cada músculo alerta, estés seguro o no de qué había causado aquel eco. Un fragmento oxidado, quizá, o el inconfundible temblor de aquel lugar antiguo que no quería revelar todos sus secretos tan fácilmente. Volviste a poner la atención en el suelo, notando cómo el polvo cambiaba de textura, un área más compacta donde parecía que algo había sido desplazado recientemente. Con un dedo tocaste el suelo, sintiendo una leve vibración o quizá una diferencia en la firmeza bajo aquella capa fina de arena. El corazón latía con un ritmo irregular, un tambor lejano que marca paso a paso la jornada, donde cada error podía ser fatal. Tus pasos continuaron, largos y deliberados, y la oscuridad engullía. Cada esquina escondida con la misma avidez voraz. El tiempo se hizo una sustancia maleable, un tejido sin bordes claros, donde apenas distinguías un segundo del siguiente. El contigo solo, la reproducción constante del roce de tus tejidos, el cálido contacto de la linterna pesando en tu palma, la caricia de un viento leve que atravesaba vetas invisibles entre las piedras. Todo esto formaba un océano de sensaciones repetidas que empezaban a mezclar sus contornos y tonos, como una melodía interminable. Al elevar la linterna hacia la derecha, captaste un fragmento de algo extraño, una sombra demasiado definida para ser solo una deformación de la piedra o un juego de luces suaves. Se deslizó, imperceptible y rápida, entre dos rocas caídas, casi un destello de movimiento para quien tenía oídos atentos y ojos despiertos, una invitación muda que llenó de inquietud tus nervios. ¿Habías escuchado verdaderamente aquello? ¿O era el eco de tu mente, moldeando el silencio con miedo? Volviste, casi sin querer, la mirada a esa zona. La piel se te erizó, una gota de sudor frío recorrió tu espalda.
y el tenue ruido de una respiración contenida parecía acompañar tu quebrada calma. Contuviste el impulso de dar un paso más rápido. Sabías que cualquier ruido podría romper el equilibrio justo entre el sigilo y el peligro invisible. Repetiste mentalmente la exploración con tus manos, acariciando la piedra rugosa ahora con más cautela, como quien tantea la orilla de un abismo invisible. El corredor se inclina ligeramente hacia abajo y sentiste que el aire cambiaba otra vez, esta vez con una humedad distinta, más penetrante. Tus propios latidos resonaban ahora como un tambor sordo en tus oídos. Y un murmullo, seco, como un suspiro que se escapaba entre las rocas, emergió muy lejos, de un lugar que no podías aún alcanzar con la vista. Fue un sonido suave, un roce, casi imperceptible como un roce de tela vieja, o el movimiento de pequeñas criaturas arrastrándose en la oscuridad. Pasaste la mano frente a tu rostro, intentando borrar la sombra del cansancio que ya se asentaba en tus párpados y músculos. La linterna vaciló un instante, más fuerte, como si el último aliento de su luz estuviera resistiendo su final. Una risa lejana, metálica y apagada, pareció resonar en el eco de las piedras, pero se desvaneció tan rápido como apareció, dejando solo el frío y el silencio de antes. Avanzaste con paso más pesado, consciente de que cada centímetro recorrido multiplicaba ese nudo silencioso en el estómago. Por un momento, en la penumbra, tus dedos tocaron algo que no era piedra, una superficie lisa, fría al tacto, como un fragmento de metal antiguo. La reconociste al instante, grabada con símbolos imperceptibles bajo la luz temblorosa. Una llave oscura, oculta en la roca, esperándote como un secreto envuelto en hielo. Esa página nueva en la historia del corredor te hizo vacilar. ¿Debías seguir adelante o era momento de detenerse y considerar qué puertas se abrirían a partir de allí? El aire empezó a cambiar de nuevo. Un pequeño oleaje invisible que susurraba, mientras el frío se condensaba en gotitas que comenzaban a deslizarse silenciosas a lo largo de tu cuello. Y justo cuando el alcance de tu linterna rozó el suelo, una sombra alargada lentamente de detrás de una piedra caída, curva y oscura. No se movió con rapidez, ni emitió sonido alguno. Solo se detuvo allí, un aviso silencioso, una llamada que nada en ti podía ignorar. Tu respiración se quedó suspendida cuando comprendiste que la tumba no estaba tan vacía como parecía, y que lo que esa sombra guardaba estaba a punto de cambiarlo todo. El aire cambió de repente, en esa pequeña cámara de silentes presagios, donde la sombra alargada se detuvo. Sentiste un frío profundo que no provenía solo de la piedra antigua, sino de una ausencia tangible, como si el tiempo mismo hubiese conformado un vacío expectante justo delante de ti. El calor que antes envolvía tu piel parecía disiparse por completo, dejando un rastro helado que se colaba por el cuello de tu camisa y alcanzaba la médula de tus huesos. Tus dedos aferraron la linterna con más fuerza, consciente de que esa sombra era mucho más que una figura sin vida. No había movimiento, pero sí una presencia que, aunque invisible, pesaba sobre ti
con una textura casi eléctrica, un pulso vibrante bajo la piel, con la intensidad del silencio absoluto. Respiraste lentamente, intentando contener la tensa expectación, notando que el aire se hacía aún más denso, como si cada molécula pesada conspirara para enredar tus pensamientos en un entramado impenetrable. Avanzaste un paso, comprobando que el suelo seguía firme y que tu cuerpo respondía a cada impulso con la lentitud de un ritual. El contacto de la suela de tus botas con el polvo se dispersaba en un suspiro contenidísimo que parecía romper el pacto del silencio en ese espacio olvidado. La sombra apenas se desplazó, como si midiera tu intención, evaluara la cautela en tus gestos. Tus manos volvieron a tocar la pared de piedra y la sensación de aspereza se intensificó, como si la roca hubiera absorbido la historia de millares de años y la guardara en cada uno de sus poros. El tacto reiterado era un ancla en medio de la abstracción, un puente entre tu presente inseguro y el pasado sellado del corredor. Repetiste el gesto varias veces, casi con una cadencia hipnótica, escuchando el crujido suave de la linterna al ajustar su agarre. Fue entonces cuando el destello más leve llamó tu atención. A pocos centímetros, un grabado hundido en la piedra, tan sutil que a simple vista parecía parte del desgaste natural, revelaba una forma inconfundible. Símbolos entrelazados, trazos antiguos que evocaban un lenguaje olvidado. El frío se intensificó, un escalofrío rasgó tu nuca y el susurro del viento en la grieta cercana pareció inesperadamente más presente, como si la misma piedra respirara en respuesta. Tus ojos se esforzaron por comprender cada línea, pero la penumbra modulaba sus contornos, reforzando la sensación de que aquella inscripción no estaba allí solo para ser vista, sino para ser sentida. Una corriente lenta y persistente pareció rozar tu piel, como un roce fantasmal que te llamó a escuchar atentamente el eco de voces mudas, arrastradas por el tiempo y selladas en la piedra. Al alejar la mano, tus dedos rozaron algo más en el suelo, una textura lisa, fría, distinta al polvo y a la piedra. Bajaste la mirada y reconociste fragmentos oxidados que, acomodados con precisión, formaban los restos de lo que parecía una cerradura antigua. El corazón latía lentamente, sincronizado con el tambor lejano que parecía latir en las paredes, marcando ese ritmo inexorable que marcaba cada uno de tus movimientos. Respiraste hondo, notando cómo el aire se espesaba con cada inhalación breve y calculada. La linterna, casi tan débil como tu voluntad, iluminó la extensión del corredor apenas unos pasos más adelante, donde el abismo de la oscuridad parecía cerrarse de nuevo. Un roce sutil emergió del silencio, pasos muy, muy lejanos, amortiguados, como una vibración que se filtraba por las paredes de piedra y enroscaba tus nervios en una metáfora palpable de alerta contenida. Un leve hálito atravesó tu rostro, como un suspiro fugaz, un instante efímero de aire cálido que animó los cabellos erizados en la nuca. Por un momento, ese murmullo de vida que parecía fantasma trajo consigo una extraña calidez, una promesa silenciosa que te invitaba a seguir. La sensación delicada y tenue era un oasis diminuto en aquella soledad sorda,
un pequeño refugio donde la ansiedad se distendía apenas, permitiéndote recuperar el aire con un suspiro mecánico y largo. Volviste a poner tu mano sobre la cerradura maltrecha, examinando esa superficie metálica que nunca había conocido el tacto de la luz nítida. El frío intenso se coló de nuevo, mezclándose con el latido sordo de tu pecho. La textura del metal oxidado era áspera, como si estuviera a punto de ceder bajo una presión tenue, un susurro de resistencia que parecía alojar toda la historia de la tumba en sus entrañas. Inspeccionaste el entorno cercano minuciosamente, cada espacio reducido, cada grieta, cada sombra que permanecía escondida y dormida. La linterna oscilaba ligeramente cuando, adentrándote más en esa penumbra inquieta, tus dedos rozaron otra irregularidad en la pared. Era un botón, pequeño, casi imperceptible. Su superficie lisa contrastaba con la rugosidad del resto de la piedra. Un leve temblor recorrió tu brazo, mientras una corriente invisible parecía pulsar bajo tus yemas. El corredor parecía respirar contigo, un latido acompasado que trovaba con tus propios movimientos y que transformaba esa estancia en un espacio suspendido entre lo tangible y lo etéreo. Desde esa estrecha orilla del misterio, percibiste que una nueva puerta, literal o figurada, esperaba ser abierta mientras la sombra alargada seguía estática, vigilante, como una guardiana incansable de secretos irresolubles. Al decidir tu próximo paso, un suspiro agudo y breve atravesó el silencio. No un sonido, sino más bien una sensación, un estremecimiento que cruzó el aire, envolviéndote como una tela fina y pesada. Tus pulsos se ajustaron a ese ritmo, mientras el frío se condensaba otra vez sobre tu nuca, y comprendiste que lo que se escondía al final del corredor no era solo un misterio por descubrir, sino una presencia que ya te había encontrado. El aire se tornó más frío y húmedo alrededor de ti, como si la misma piedra hubiera exhalado un secreto inexistente, un susurro helado que se filtraba en cada poro de tu piel. El peso de la sombra, que permanecía inmóvil ante ti, se volvió casi tangible, extendiéndose como un velo opaco que cubría el límite entre lo conocido y lo ignorado. Tus dedos, aún aferrados a la linterna, buscaron en la pared la textura habitual de la piedra, pero encontraron algo distinto, una superficie irregular que parecía vibrar débilmente bajo la yema de tus dedos. El silencio persistía, denso y casi pesado, tanto que podías escuchar, como un latido distante, el eco sutil del ritmo de tu respiración y el roce apenas perceptible de tus botas contra el polvo antiguo. Un paso adelante, lento como el deshielo menos apurado, y el frío desapareció momentáneamente, como si una corriente tenue y cálida hubiera barrido la oscuridad con la delicadeza de un suspiro. El haz de luz osciló levemente, atrapando las sombras fluctuantes que bailaban a tu alrededor, y al centrarla justo sobre la sombra, percibiste que no era una forma sólida, sino algo más etéreo, una neblina oscura que parecía deslizarse lentamente, como un río que no se ve, inacible pero omnipresente. A medida que tus ojos se acostumbraban a la penumbra, pudiste distinguir la humedad del aire, una mezcla de tierra mojada y piedra vieja que se impregnaba en tu ropa y se aferraba a tus poros con persistencia.
sucias. Motas de polvo flotaban en el haz titilante, suspendidas en un silencio casi infinito que parecía dilatar el tiempo. Cada segundo se hacía más largo, más profundo, y en ese arrastre lento tus sentidos se agudizaban. Sentiste el leve temblor bajo la suela de tu bota, un pulso tenue y constante que no correspondía al eco de tus propios latidos, sino a algo interno, como un secreto dormido en los abismos del corredor. Te detuviste nuevamente, dejando que el aire se llenara de una quietud más luminosa, como si el vacío sostuviera tu presencia. La textura de la piedra bajo tus dedos se encontraba cada vez más marcada, casi como si la pared misma quisiera resistir el paso del tiempo, conservar el misterio encerrado en sus grietas profundas. Al recorrer lentamente aquellas asperezas, tus manos encontraron pequeños grabados, símbolos, descendentes que se perdían en la humedad y que parecían respirar bajo la luz vacilante. Una hoja agrietada de tinta invisible trazaba un mapa antiguo sobre la superficie, invitándote a detenerte y sentir la historia sellada en el tacto. Cada trazo era un susurro más de aquella tumba, un lenguaje olvidado que vibraba en la humedad y la penumbra. Sin apartar la mirada, sentiste el eco sutil de algo más, una vibración lejana que emergía de la nada, cruzando tus sentidos con la ligereza de un aleteo apagado. Corriste la linterna un poco hacia el suelo y distinguieron unas figuras oxidadas, fragmentos de una cerradura rota que parecía ocultar el paso a un siguiente obstáculo. Tus dedos palparon la superficie metálica, fría y rugosa, con una paciencia estudiada, marcando cada detalle con lentitud reverente. El tacto de aquel metal, añejo, te dejó un escalofrío que subió desde la palma hasta el cuello, como si la llave que tocabas no fuera solo un objeto, sino un guardián mudo y vigilante de secretos nunca pronunciados. Al avanzar con cautela, la estrechez del corredor aumentaba y el aire se volvió opaco, cargado de humedad estancada y promesas no dichas. Entre las sombras cercanas, el arrullo lejano de un rocío silencioso tocó tus oídos, un murmullo sutil que parecía danzar en las grietas. La presencia invisible de algo que existía justo fuera del alcance de tus sentidos. Intentaste respirar más profundo, buscando llenar tus pulmones con un aliento que pareciera romper la presión del aire pesado, sin éxito. El opresivo aroma a tierra mojada y piedra antigua seguía aferrado a ti como un velo persistente. Tu mano volvió a guiar la linterna hacia la pared, descubriendo un botón diminuto que apenas sobresalía, como un parpadeo en medio de la aspereza rocallosa. Lo palpaste con cuidado, sintiendo la fría suavidad del metal contra la rugosidad de la piedra. Al tocarlo, un estremecimiento recorrió tu brazo. Un pulso breve que se desvaneció de inmediato, pero que resonó en el silencio de la tumba como un latido inesperado. Tus ojos se ajustaron entonces a la penumbra, buscando una señal o un cambio invisible, un indicio que confirmara o desmintiera aquel breve llamado del misterio. El corredor parecía respirar contigo, respondiendo a cada paso con un eco suave y reverberante. De vez en cuando, una gota diminuta se desprendía del techo, desplomándose en un charco invisible, y su leve impacto parecía conjurar un movimiento fugaz en la penumbra lejana. Sostenías la linterna con firmeza, aunque,
Sentías cómo el peso del cansancio aplastaba lentamente tus músculos, una capa de plomo que te arrastraba hacia un sueño profundo que no podías aún permitirte. Finalmente, al enderezarte un poco, el haz de luz barrió el final del corredor, solo para encontrar una figura que no se movía, una silueta que parecía estar tallada en la misma roca, oscura e inmóvil, pero cargada de una energía tan intensa como el rugido apagado de un tambor lejano. La sombra alargada, más una presencia que un cuerpo, aguardaba la próxima decisión, la siguiente respuesta. El aire helado se clavó en tus pulmones mientras una presión creciente se filtraba en cada aliento, paralizando la rapidez de tus movimientos y alentando en ti la duda paciente. Sabes que el próximo paso definirá si avanzas hacia la verdad o retrocedes hacia la oscuridad sin respuestas, porque aquella presencia no está hecha para ser ignorada ni esquivada. Te sientes atrapado en un silencio milenario que no deja margen para la indecisión. Y justo entonces, un leve murmullo, apenas un aliento de palabras rotas, se desliza entre las piedras, tan cercano que parece nacer justo a tu lado, llamándote por un nombre que nunca supiste que tenías. El aire se volvió aún más denso, como si cada molécula dentro de ese corredor exhalara un secreto invisible que se enredaba en tus pulmones. La sombra que permanecía inmóvil ante ti seguía siendo un muro obscuro, apenas un leve estremecimiento de neblina suspendida, pero su presencia pesaba en el espacio, como si la misma piedra hubiera inhalado una antigua advertencia y la sujetara con firmeza. Tu mano apretó la linterna con una presión creciente, mientras tus dedos palpitaban ante el tacto frío y casi vivo de la pared que se extendía a tu izquierda. Cada aspereza de la roca revelaba siglos de silente resistencia, una textura afilada que mordía la calma con el susurro apagado del tiempo. Avanzaste un paso. La sensación bajo las botas era de un suelo firme, aunque cubierto por una capa interminable de polvo antiguo que amortiguaba cada impacto, haciendo de tu caminata una ceremonia de delicadeza obsesiva. A tu alrededor el polvo flotaba pesado en el haz tembloroso de la linterna, formando nubes casi palpables que parecían bailar lentamente, girando como si fueran ecos de fantasmas dormidos. La humedad se sentía más incisiva ahora, impregnando tu piel, pegando cada fibra de tu ropa con un frío pegajoso que se colaba profundamente. Un manto invisible que apretaba más con cada segundo. Tus dedos volvieron a explorar la pared, deslizándose con cuidado sobre las inscripciones hundidas. Captaste fragmentos de trazos que podían haber sido ornamentación o códigos, líneas que parecían arrancadas de una lengua enterrada bajo capas de olvido. La luz oscilaba, haciendo que los símbolos titilaran entre sombra y claridad, como si la piedra respirara bajo tu toque, revelando latidos escondidos en su interior. Respiraste con lentitud, intentando absorber ese pulso intangible que no era más que el reflejo de tu propia incertidumbre en un lugar donde el mundo conocido se desvanecía. Cuando apartaste la mano, tus dedos rozaron nuevamente la cerradura, esa estructura metálica antigua que se incrustaba en el suelo con su oxidación mórbida y la fría rudeza de un objeto caducado. El tacto llevó un escalofrío
que ascendió por tu brazo, recordándote la gravedad del umbral que tenías delante. No era una puerta cualquiera. En ese silencio reverberante, cada fibra de tu ser sabía que cruzar esa barrera significaría desentrañar algo cuya sombra ya estaba encima de ti. El aire cambió una vez más, un movimiento imperceptible pero firme, como un aliento que atravesaba la piel. El frío se intensificó justo en la nuca, y por un instante sentiste un roce fugaz, como si la sombra, detenida a unos pasos, hubiera desplegado un dedo invisible para rozar la realidad que habitabas. La presión se volvió palpable, una masa silenciosa acechando en el límite entre la vista y el pensamiento. Una gota cayó del techo, largo y pesado, quebrando el silencio con un sonido sutil que se disolvió casi de inmediato. Tu corazón pareció detenerse un momento ante ese contacto, mientras la linterna vibraba ligeramente, como si resistiera la oscuridad que amenazaba con engullirla. El corredor parecía estirarse sobre sí mismo. Cada metro un tramo interminable, donde tu respiración se volvía el único ritmo cierto en un espacio indefinido. Repetiste mentalmente el contacto del metal, la aspereza de la piedra, el olor terroso que impregnaba cada suspiro de aire, actos pequeños que se convertían en anclas entre la neblina del desconocido. Al avanzar, el corredor reveló otra irregularidad oculta en la penumbra. Tu mano, rozando con cautela, chocó contra algo más duro y frío que la piedra misma. Un botón pequeño, casi imperceptible, cuya superficie lisa parecía desafiar la rugosidad de la roca. Fue un contacto breve, pero el pulso que recorrió tu brazo fue una vibración contenida y profunda que desató una corriente eléctrica en tus sentidos. Por un instante, la atmósfera pareció tensarse. Aún más, como si el corredor resistiera enmudecido, expectante. La linterna osciló ligeramente, proyectando sombras danzantes que tejían figuras esquivas en la muralla. La humedad se condensaba en el aire denso, envolviendo el entorno en un velo invisible que hacía que el frío se polara aún más rápido por los pliegues de tu ropa. Tus latidos se aceleraron, pero tus pasos continuaron, lentos y deliberados, mientras el pasaje parecía estrecharse poco a poco, como una boca que tanteara el aire antes de cerrar su mordida. Una vibración remota, casi un rumor ahogado, emergió del extremo oscuro con la persistencia de un suspiro que no encontraba fin. El viento apenas rozó tu rostro, trayendo consigo un aroma penetrante a piedra mojada y tierra antigua, sintiendo que cada partícula de ese aire encallado llevaba impresa la memoria de lo que había vivido el lugar. El misterio se espesaba en cada pulgada recorrida, en cada contacto de tus dedos con las texturas ásperas y frágiles de un tiempo detenido. Cuando el haz de luz por fin tocó el final del corredor, se quedó atrapado en una forma oscura que había permanecido oculta en la penumbra. No era una presencia física, sino una sombra densa, una masa que parecía absorber el tiempo, suspendida en un silencio tan absoluto que descubrirla era como percibir el latido contenido de la propia tumba. Sin un gesto, esa sombra te lanzó una invitación silenciosa, una llamada sin palabras que atravesó tu piel y se instaló en lo más profundo del pecho. La temperatura descendió bruscamente y por un minuto el mundo pareció dejar de girar, como si el tiempo mismo esperara tu decisión. Tu aliento se congeló en el aire
y al dirigir la mirada hacia la negrura inmutable, comprendiste que aquella oscuridad no estaba solo al final del corredor, sino que te había seguido más allá de la luz, acechándote en silencio. El frío se hizo tan intenso que sentiste que podía romper tu concentración, que podía arrastrarte con él hacia un abismo sin retorno. Pero justo entonces, en el borde del sonido, en la grieta invisible entre los segundos, un susurro, tan leve que dudaste si era producto de tu mente, llamó tu nombre. Aquella voz rota y distante estaba dentro y fuera de ti, un eco antiguo que no solo prometía respuestas, sino que también reclamaba que respondieras. Y en ese instante, suspendido entre la sombra y la luz, sentiste que el siguiente paso no sería solo un movimiento físico, sino la elección que definiría todo lo que aún no sabías. El aire, cargado ahora de un frío que calaba más allá de la piel, envolvía tu cuerpo en un abrazo helado que se filtraba por entre las costuras de tu ropa, hasta posarse en tus huesos con una presencia tan silenciosa como implacable. Sentiste cada respiro espeso que entraba en tus pulmones, una mezcla densa y pegajosa que parecía ralentizar el tiempo, haciendo que cada instante se alargara hasta un suspiro interminable. Tu mano continuaba firme sobre la linterna que titilaba débilmente, su luz apenas rozando las asperezas hundidas en la piedra, donde los símbolos lucían más profundos, como mordidos por una historia tan antigua que dolía recordarla. Cada paso reverberaba en ese corredor estrecho. El eco mordía tus sentidos con una cadencia sorda. El polvo se alzaba con un leve remolino a tu alrededor. Partículas suspendidas que bailaban en la penumbra, lentas y pesarosas, como si llevaran consigo el peso de innumerables inviernos olvidados. La humedad se condensaba en gotas pequeñas, que caían desde un techo invisible, cada una liberando un susurro delicado y casi imperceptible, como un secreto que la tumba exhalaba solo para ti. Izaste con cuidado, hasta sentir bajo tus botas una textura diferente, la superficie metálica oxidada de la cerradura, y el tacto frío te recorrió la palma con un estremecimiento sutil, un mensaje silencioso que transmitía atención y respeto. Tus dedos recorrieron nuevamente el botón que descubriste antes, esa pequeña irrupción suave en la aspereza de la piedra, cuyo frío se entrelazaba con la rugosidad de la roca. Al presionarlo con delicada insistencia, una vibración se extendió por el corredor, como un latido, dormido, despertando de su largo letargo. El aire pulsó con un cambio casi imperceptible. La presión opaca que te envolvía cedió levemente para luego intensificarse en un aliento húmedo que recorrió el pasillo con lentitud. Las sombras parecían respirar a tu alrededor, moviéndose con una cadencia que seguía el ritmo de tus latidos, pero nunca alcanzaban la forma de un cuerpo. Aquella neblina oscura no se disipaba, se hacía más densa, más insidiosa, como si el propio corredor te invitase a seguir un camino que no estaba del todo trazado. Avanzaste otro paso, lento, midiendo cada gesto, sintiendo bajo tus dedos la historia atrapada en la piedra. La textura áspera contrastaba con la suavidad fugaz de la niebla, la mezcla de frío y humedad que se posaba en la superficie de tus manos, dejando un rastro fresco que despertaba. Memorias dormidas. El corredor se estrechaba aún más, como si la arquitectura misma conspirara para limitar tus movimientos, para que cada avance fuera una ceremonia pausada, una danza de cautela y perseverancia. Las figuras oxidadas de la cerradura volvían a llamar tu atención,
y esta vez tu tacto fue más meticuloso, como si acariciar aquella pieza antigua pudiera desvelar sus secretos. Había una extraña resonancia en ese roce, un sonido bajo, casi una vibración que parecía acompañar el tenue chasquido de la linterna. El tiempo se desdibujaba, segundos que se alargaban, momentos que se desgranaban lentamente y se acumulaban como la arena que había sentido al principio de esta travesía. Cada respiración se convertía en un acto consciente, un ritual para sostener la calma. Sintiendo la densidad del aire, volteaste ligeramente la luz hacia arriba y percibiste un leve movimiento en la penumbra. La neblina oscura se espesoraba, tomando formas que escapaban a la comprensión, como si las sombras fueran capas de un sueño que apenas podías rozar con la mirada. El frío se intensificaba en tu nuca, una caricia helada que punzaba los nervios, recordándote la presencia implacable que aguardaba sin ser visible. Al volverte hacia la pared opuesta, descubriste otra serie de símbolos que ahora se mostraban con más nitidez. Trazos que se enredaban, formando patrones que parecían pulsar bajo la luz vacilante. Fue en ese instante cuando un susurro tan tenue que apenas roza tus oídos se deslizó por el corredor, una voz sin cuerpo que parecía emerger del mismo corazón de la piedra. El nombre que pronunció tuvo un timbre sutil, una resonancia que te atravesó por completo, dejando un eco vibrante bajo la piel. Tus manos buscaron la pared, aferrándose a su rugosidad para anclarte en la realidad momentánea, mientras tus pies firmaban un paso que extendió esa quietud hacia adelante. La sombra alargada no avanzaba, pero su presencia se sentía cálida en la distancia, como un latido hueco que convocaba un misterio más allá de lo visible. El aire se volvió tan espeso que parecía envolver cada pensamiento, destilando una esencia vieja y grave que te invitaba a escuchar con el cuerpo entero. Por un instante todo pareció detenerse, el mundo contraído en ese suspiro suspendido. Apenas alcanzaste a distinguir, entre el leve movimiento de polvo y humedad, un brillo casi imperceptible que emergía desde el suelo. Algo quería ser descubierto, quizás no por tus ojos, sino por tu tacto, por el paso lento y decidido que te había traído. Hasta allí, un camino que invita, una bifurcación silenciosa, donde la elección es la llave para abrir lo que todavía permanece oculto. En esa pausa, cuando la sombra parecía absorber la luz y el tiempo, comprendiste que el siguiente paso no era solo una cuestión de avanzar, era entregarte a lo desconocido, aceptar que algo te esperaba del otro lado, quizás para revelar lo que has buscado o para atraparte en su misterio para siempre. La tumba parecía susurrarte que nada volvería a ser igual, que esa noche, ese corredor y aquella sombra marcarían un antes y un después en tu historia. Y mientras el eco de tu respiración se fundía con el susurro de las piedras, sentiste, con un estremecimiento lento y profundo, que aquella voz rota que pronunciaba tu nombre en la penumbra era la promesa de un encuentro que ya no podía esperar. El aire se apretaba aún más contra tu pecho, mientras tus pasos se depositaban con una cautela enfermiza sobre aquel suelo cubierto por la espuma tenue de siglos. La humedad parecía perseguir cada movimiento, pegándose a la piel visible de tus dedos y extendiéndose como un velo pegajoso que atrapaba cada partícula de polvo suspendida, haciendo que la penumbra a tu alrededor pareciera aún más vasta, más densa. Bajo la luz débil de la linterna,
Las paredes reflejaban destellos opacos, manchas de moho, grietas que se abrían como heridas silenciosas en la roca, y raíces oscuras que se enroscaban aquí y allá, tejiendo una red inasible a tu alrededor. Cada paso era una medida de tiempo suspendido, un suspiro contenido que parecía abrirse en un abismo sin borde. Sabías que cualquier ruido, por mínimo que fuera, podía ser un grito que rompiera el frágil equilibrio entre la calma precaria y el peligro intangible que te acechaba. El roce sutil de tu ropa contra las paredes se convertía en una caricia lenta y constante. Eras consciente de cada fibra de tela, de cada ápice de tus movimientos, sin apresurarte jamás. El corredor se estrechaba, haciéndote sentir la roca a tus lados como las páginas de un libro cerrado que te negaba respuestas. La corriente de aire reciente había desaparecido y en su lugar una quietud feroz se aferraba al ambiente, casi palpable. Podías escuchar el latido irregular de tu corazón, escoltado por el murmullo frenético de tu respiración, reducida a un ritual apenas audible entre las sombras, y el leve eco de tu linterna al deslizarse en tus manos. Con suavidad, llevaste los dedos a la superficie rugosa de la pared, descendiendo sobre un surco fino, un grabado que había permanecido oculto en la penumbra hasta aquel momento. El dibujo, apenas perceptible en ese haz vacilante, parecía un mapa antiguo anclado en el tiempo. Sus líneas invocaban un lenguaje olvidado que parecía respirar bajo tu tacto. Tus dedos seguían el contorno de aquellos símbolos, sintiendo la aspereza contrastar con la humedad enfermiza que se alojaba en la piedra. Era como tocar la piel de un ser dormido, una entidad que reprimía su aliento retenido con el peso de siglos. Avanzaste 1 centímetro más en dirección al final del pasillo, y el frío que se alojaba detrás de tu nuca se hizo aún más intenso, apretando tu piel hasta dejar un eco de escalofrío, doblando la muñeca. La linterna iluminó otra irregularidad, una mancha de óxido que crecía como un pájaro negro atrapado sobre un fragmento metálico. Al bajar la mirada, reconociste los restos de la cerradura que había insinuado la cripta, fría al tacto y con un peso simbólico imposible de evadir. La dejas reposar bajo tus dedos un momento más, como buscando el latido oculto en aquel fragmento inerte, sintiendo que aquel contacto era la puerta para un secreto que ya buscaba hablar contigo. Un leve sonido rompió el silencio, un goteo apenas perceptible que caía en algún rincón ignorado, y aunque intentaste mantener la calma, tus nervios respondieron con un cosquilleo creciente. El pulso que corría a través de tus venas parecía sincronizarse con aquel ritmo seco, con el eco que reverberaba entre las piedras milenarias. El corredor parecía vivir, respirar contigo en un compás invisible que trazaba cada movimiento con exactitud quirúrgica. Tus manos temblorosas volvieron hacia la pared, tensando el agarre en una zona que se sentía extrañamente diferente, lisa y más cálida pese al frío general. En el centro, un botón apenas sobresalía, un pequeño círculo metálico que contrastaba con la aspereza circundante, como si fuera una cicatriz sobre la roca. Al rozarlo con la yema del dedo, una vibración sutil recorrió tu brazo, un mensaje en código silencioso que activó una corriente invisible bajo tus nervios. Por un instante, el tiempo pareció dilatarse, el aire se espesó y se congeló en 1000 fragmentos de un susurro que no llegaba a ser palabra. La linterna osciló entre sombras maleables que danzaban en la pared,
revolviendo motas de polvo en espirales lentas y sin fin. La atmósfera se volvió casi táctil, un manto oscuro de humedad pegajosa que se instalaba entre tus ropas y susurraba historias no dichas, historias que se agarraban a la piel con la insistencia de un miedo virtuoso imposible de ignorar. Avanzaste otro paso, lentísimo, midiendo una distancia efímera entre tu alma y el enigma que el corredor se esforzaba por ocultar. El aire se clavó en tus pulmones, se hizo denso como el aliento de una bestia dormida, y un escalofrío punzó justo en la base de tu cráneo. Algo se removió frente a ti. La sombra suspendida en la penumbra parecía hincharse, crecer con una voluntad intangible, como si hubiera inhalado la quietud y la hubiera convertido en peso. Una neblina oscura, casi viva, se extendió lentamente, contando historias sin voz. Un río invisible que se escurrió entre las rocas, empujando hacia adelante y reteniendo al mismo tiempo. Un susurro apenas imperceptible se deslizó junto a ti. No era una voz, sino un murmullo que llamaba, que atraía sin revelar, una invitación silenciosa que se pegaba a tus sentidos con la suavidad de un roce de pluma. Sostuviste la linterna con firmeza, permitiendo que su luz temblara y temiese, mientras tu cuerpo respondía a aquel impulso con una lentitud medida, como si cada músculo recordara que el paso siguiente era una promesa, no un destino. Y justo cuando la neblina parecía a punto de envolverlo todo, un estremecimiento invisible recorrió el corredor paralelo a tus sienes. El susurro se tornó en un solo nombre, sepultado entre el eco del tiempo, un llamado insistente, quebrado y familiar, una llave invisible que aguardaba en la penumbra para abrir las puertas del siguiente misterio. El corredor seguía desprendiendo ese frío que calaba hondo, como si las paredes mismas exhalaran un aliento suspendido en el tiempo. La sombra alargada permanecía inmóvil, esculpida en la penumbra, pero su presencia parecía invadir cada uno de tus sentidos con una sutil insistencia. El aire se espesaba en torno a ti, como un manto húmedo que acariciaba tu piel con manos invisibles, un roce perpetuo que erizaba los vellos de tu nuca y mantenía tu respiración en un compás medido. Apretaste la linterna, aferrándote a su tenue fulgor como a un ancla frágil que conectaba tus sentidos con la realidad. Tus pasos se depositaban con la delicadeza de un ritual pausado, alejándote de la prisa y acercándote a ese tiempo sin tiempo que se estiraba infinito ante ti. Cada movimiento se sentía medido, una coreografía silenciosa de tu cuerpo y el corredor, donde el roce de tus botas con el polvo antiguo apenas semejaba despertar el eco de un suspiro dormido. La textura áspera de la pared seguía siendo un hilo conductor, una memoria palpable que guiaba las puntas temblorosas de tus dedos. Deslizaste tu mano con reverencia, sintiendo el frío cortante que parecía cruzar las páginas invisibles de la historia enterrada. Un tenue murmullo se desprendía de la sombra, incapaz de ser escuchado, pero percibido en las vibraciones que recorrían el aire. La neblina oscura que la componía parecía cobrar vida propia, extendiéndose lentamente en figuras que se debatían entre desaparecer y permanecer, como si el mismo corredor respirara a un ritmo compartido contigo, en una danza ancestral sin partitura. El olor a piedra húmeda y tierra antigua
se tornaba más intenso, impregnando tus pulmones con un peso denso que parecía grabar en tu cuerpo una promesa antigua y sin forma. Elevaste la linterna apenas unos centímetros, y en la luz vacilante vislumbraste más símbolos grabados en la pared, sus líneas quebradas y difusas como notas olvidadas en una partitura rota. Te detuviste a seguir su trazo, sintiendo cómo el tiempo se tornaba líquido, como un susurro que se expandía en tu mente. Esa quietud era extraño refugio, una pausa llena de significado entre las sombras que se movían a tu alrededor, invitándote a escuchar con cada fibra del cuerpo. De repente un leve roce rompió la quietud, una gota que caía desde lo alto, su sonido tenue pero preciso, reverberó contra la piedra para ser absorbido por el silencio sin memoria. Su caída era lenta, como un latido que ampliaba el espacio entre un segundo y otro. El pulso de tu corazón se sincronizó con ese sonido, marcando la cadencia de los momentos que se desplegaban intangiblemente. Tus dedos reconocieron de nuevo la superficie fría y oxidada de la cerradura, un contacto que generó un escalofrío profundo, un puente entre el presente frágil y el pasado inmutable. Reconocías en aquella pieza la llave de un secreto, un umbral que dividía la seguridad precaria del corredor del misterio que aguardaba en la penumbra indefinida. Presionaste con ligera insistencia el botón oculto, sintiendo la vibración que se propagó en tus nervios, una llamada sin palabras que te envolvió en una sensación a la vez inquietante y extrañamente familiar. El corredor respondió, su atmósfera se volvió casi tangible, una neblina que se espesaba sin cesar. La sombra se expandió lentamente, nada sólida, pero pesada como una masa que comprimía el aire y tu voluntad. La humedad pegajosa te envolvía por completo, mientras el tacto húmedo de la piedra se mezclaba con la suavidad casi líquida que brotaba de aquella presencia intangible. El frío mordía tu nuca y te obligaba a seguir, a adentrarte más en ese espacio suspendido entre lo visible y lo invisible. Minutos que parecían horas transcurrieron en el vaivén de tus respiraciones conscientes y pasos deliberados, cada uno una oración silenciosa. Los símbolos en la piedra fluctuaban entre la realidad y el enigma, mientras una corriente invisible recorría tu espalda. Esa danza sutil entre lo tangible y lo etéreo se sentía como una invitación velada que reclamaba tu presencia, tu vigilancia y tu silencio. Fue entonces cuando el susurro se hizo audible, apenas un eco quebrado, un llamado suspendido entre la profundidad de la piedra y la memoria de la sombra. El sonido se aproximó, un nombre pronunciado con la delicadeza de un secreto que vuelve a la vida después de siglos. Tu cuerpo permaneció inmóvil, el corazón suspendido, atrayendo hacia ti una energía que tensa el aire mismo, como si el corredor se plegara en torno a una verdad que apenas estás comenzando a comprender. Tus dedos temblaron sobre la pared, aferrándose a la realidad rugosa, mientras tus ojos captaban el borde iluminado del corredor que se estrechaba cada vez más. La sombra no avanzaba, pero su presencia vibraba con la fuerza de una promesa oculta, un enigma que ahora te envolvía irremediablemente. La sensación de que algo aguardaba más allá, detrás de esa negrura espesa y silenciosa, anidaba en tu pecho, como un latido que disuelve la calma para sumergirte en la espera.
Un soplo frío se deslizó por el corredor, arrastrando partículas diminutas de polvo que giaban en espirales lentas, como si danzaran al ritmo de un suspiro. En ese instante, justo antes de que tomaras tu próximo paso, sentiste cómo el aire se giró, portando una presencia nueva y etérea. La sombra, la misma que había estado quieta, comenzó a desprender un susurro apenas audible, un murmullo que se fundía con el eco de tus propios pensamientos, tiñendo la penumbra con una interrogante que todavía no podías nombrar. La oscuridad te llamaba con una voz rota, la voz que apenas reconocías como tuya, y en ese llamado silencioso, en la frontera exacta entre la luz vacilante y la sombra definitiva, comprendiste que cruzar aquel umbral sería más que avanzar, sería entregarte a un misterio que ya te había elegido mucho antes de tu llegada. El aire, a pesar de seguir denso y frío, parecía haber cambiado su crudeza habitual por una quietud que invitaba más a la escucha que a la prisa. La sombra, esa masa oscura y perpetua, ya no se sentía como una amenaza inevitable, sino como un guardián silencioso que otorgaba permiso para avanzar. Palpaste una última vez la superficie áspera de la pared, dejándote llevar por aquella sensación sutil de haber bordeado un umbral invisible que no sólo dividía espacios físicos, sino también tiempos y memorias. Tu linterna, cansada pero fiel, iluminó por última vez los símbolos grabados que tantas veces habías recorrido con los dedos. Ahora, cada trazo parecía dibujar no sólo un idioma antiguo, sino la huella de quienes habían permanecido aquí esperando ser descubiertos y recordados. La humedad se había apaciguado. El aire empezó a sentirse menos opresivo, como si la tumba misma exhalara un suspiro largamente retenido. Entonces, con un movimiento que se sintió más como una ceremonia que como un acto deliberado, presionaste el botón escondido. El eco de aquel leve pulso vibró en las paredes, despertando un susurro de movimiento que, lejos de inquietarte, encendió una promesa suave de cierre. No hubo gritos ni estruendos, solo la silenciosa respuesta de una puerta antigua que por fin cedía a tu presencia. Una grieta se abrió lentamente ante tus ojos, revelando un pasaje más amplio y menos ominoso, bañado en una luz tenue y cálida que parecía provenir de un lejano amanecer contenido entre las piedras. Aquel corredor, distinto al que habías pateado con cautela, parecía más un refugio que un lugar de misterio o amenaza. Avanzaste conscientes de que era el final del viaje, pero también el comienzo de una tranquilidad largamente esperada. Al fondo, una cámara se desplegaba ante ti, no como un santuario de temores, sino como un recuerdo viviente. El suelo estaba cubierto por alfombras ya gastadas, paredes adornadas con inscripciones menos siniestras y más acogedoras, que hablaban de historias, enseñanzas y legados preservados. El polvo ya no parecía una amenaza, sino un abrazo leve que protegía aquel espacio que finalmente devolvía la vida a tus pasos. Te sentaste un instante, dejando que el agotamiento y el alivio se mezclaran en una calma profunda. El silencio que antes había sido pesado, ahora se transformaba en compañía cómplice. Respiraste hondo, tomando cada inhalación como un bálsamo para un cuerpo y mente que ya estaban listos para descansar. No había necesidad de apresurarse. El tiempo se había dilatado, y en ese estiramiento pausado
encontrabas la continuidad que buscabas. Todo aquel recorrido, con sus susurros y sombras acechantes, había edificado un camino no sólo hacia afuera de la tumba, sino hacia dentro de ti. Los miedos disimulados, la tensión acumulada, la sensación persistente de no estar solo, todo comenzaba a disolverse en aquella luz tibia, ausada y protectora. El eco frío de la piedra se encontraba ahora con la promesa cálida de mañana. Levantaste el rostro hacia un haz que se filtraba desde una abertura oculta, apenas perceptible, y que traía consigo el canto lejano de un mundo despierto, un aire fresco que no picaba, sino que acariciaba. Era la señal definitiva. La historia que habías vivido terminaba en un respiro suave y un silencio acogedor, como el eco distante de una melodía que se desvanece al caer la noche. En ese instante, comprendiste que lo que parecía el fin no era más que un cambio de escena, el último paso de un recorrido que había empezado tiempo atrás y que ahora te dejaba en paz. La sombra, ahora quieta y apacible, parecía despedirte con respeto, entregando sus secretos sin exigir más. Sentiste la certeza de que aquellas historias, esas voces mudas grabadas en piedra y humedad, seguirían vivas, guardadas para quien tuviera el valor de escuchar. Con la linterna en la mano, apagas la luz, dejando que la oscuridad te abrace sin miedo ni prisa. La tumba se cierra suavemente tras de ti, no como un confinamiento, sino como un pacto de silencio y memoria. Afuera, el aire fresco inunda tus pulmones, y el mundo recibe tu regreso con un susurro de bienvenida. Te alejas con la sombra del corredor arropándote por última vez, y en el aire queda el rastro suave de un misterio cumplido. Una historia que cierra sus páginas con la delicadeza de quien cierra un libro al terminar la última página para finalmente dejar que el descanso tome su lugar. Y tú, ahora, puedes abandonar esa penumbra con la certeza tranquila de que, a pesar de todo, has llegado a un final digno, un cierre que no deshace el mundo, sino que lo enriquece en su silencio amable. Respira profundo, siente la quietud y permite que la paz tome tu cuerpo, porque ya es hora de dejar que Morfeo te abrace lento, con la dulzura que mereces después de este viaje.